Buenos días, ¿me escucháis? Buenos días, sí, se te escucha. Julio, buenos días. Pues muchas gracias, presidenta, y ya sin más dilación vamos a empezar con la parte más técnica del Congreso y vamos a comenzar con una conferencia de José Luis Alonso Ponga, de la Universidad de Valladolid. Bueno, por ahí presentar a Ponga, que es un buen amigo desde hace muchísimos años, pues es un privilegio y es un privilegio yo creo que también poder contar con él para que nos haga la presentación del marco en el que nos vamos a desenvolver a lo largo de todas las comunicaciones, precisamente abordando una visión general de este patrimonio común. No voy a resumiros el currículum de Ponga, que yo creo que es larguísimo, pero sí destacar su gran trabajo en todo lo que corresponde al estudio, a la investigación sobre la cultura tradicional en Castilla y León, y muy especialmente sobre los aspectos relacionados con la religiosidad popular, que ya desde su tesis doctoral formaron parte de su línea de trabajo y que últimamente están centrados desde hace ya muchos años en los aspectos de la Semana Santa. José Luis, tienes la palabra. Tengo la presentación preparada por si quieres que la vayamos pasando nosotros y poder compartir pantalla, y la palabra es tuya. Antes de nada, dar las gracias a Julio Grande y a Encarnación Giraldez por haberme invitado a hacer esta conferencia inaugural. Desde luego, pues que para mí es verdaderamente un honor. Pero además de eso, es también una satisfacción volver otra vez a estar en contacto, aunque sea telemáticamente o como se diga ahora, con todas las personas de mi queridísima Italia, de la Puglia, de la Basilicata, de Calabria y por supuesto de Sicilia. Además, pues me gustaría también dar las gracias tanto a la doctora Rosario Andújar como a la doctora Patricia Monterroso por todo aquello que han dicho. Desde mi punto de vista, probablemente los que me conocen saben que yo lo que quiero es dar una idea general, unas reflexiones, porque por lo que respecta a este tipo, digamos, incluso de conferencias, es más importante lo que le pueden sugerir a uno que lo que diga el conferenciante. Entonces, voy a intentar hacer aquellas reflexiones, digamos, que cuento en alto, pero que son las que me sirven a mí y con las que de alguna manera trabajo. Dicho esto, podemos empezar. Aquí está la dirección de correo electrónico, pero puedes pasar, Julio, sí. Sí, sí. Esto simplemente es una introducción que es con la que trabajamos, por lo menos los antropólogos, ¿no? A mí me ha interesado siempre mucho el tema de la Semana Santa en esa doble perspectiva de lo que es la religión y la cultura. Evidentemente, yo, desde mi punto de vista de antropólogo, es el tiempo del año en el cual hay mayor densidad cultural de todo el año, bastante más que la Navidad. Pero, además, partimos, por lo menos para nuestro estudio, de la famosa definición, digo famosa, que para nosotros es importante, antropológicamente hablando, que es la convención social a través de la cual un grupo elige los elementos que le representan, de modo y manera que cada grupo, cada, no sé si región, nación, etcétera, etcétera, incluso cofradía, construye su propio patrimonio, que es común, obviamente que es común, pues porque tiene unas bases o raíces que el grupo vive como comunes, pero en clave particular. He dicho antes que la Semana Santa es el periodo más importante. Por eso, precisamente, por lo menos en lo que yo he estado, digamos, investigando, que es fundamentalmente la Semana Santa de Valladolid durante muchos años de trabajo de campo y la Semana Santa Rural de Castilla y León, interpela a todo el mundo. Interpela a todo el mundo por lo que diré posteriormente, que forma parte, digamos, de la esencia un poco grupal, ¿no? Y lo más importante, como patrimonio, la Semana Santa se crea, se desarrolla, se pone en valor.
según las conveniencias del grupo que lo sustenta. El grupo no decide nada, el pueblo no decide nada. El grupo, el pueblo, se adhiere a aquellas, digamos, teorías o aquellas ideas que cree que le representan. Entonces, en este sentido, por lo menos en lo que yo, digamos, puedo constatar como trabajo de campo, e incluso aquí en Valladolid, en los casi 20 años que llevo, siempre hay un intento de negociación entre lo que es el pueblo y el grupo y lo que son las élites religiosas. Adelante. ¿Por qué? ¿Por qué es patrimonio común? Obviamente por las raíces cósmicas. Por las raíces cósmicas. Al fin y al cabo, estamos hablando de un periodo de religión en la cual la relación del hombre con lo sobrenatural, con aquello que no controla, viene lógicamente de la prehistoria, desde que el mundo es mundo, y desde entonces hay alguna pervivencia de ritos donde la comunidad se va reconstruyendo y rehaciendo desde la perspectiva religiosa. Para mí es muy importante, así lo he constatado, el concepto de memoria de los antepasados. ¿Por qué? Porque generalmente en este tipo de ritos, la inculturación se produce en la infancia, y se produce en la infancia en la familia, viviendo dentro de la comunidad. De modo y manera que cuando la gente se hace, digamos, mayor, y cuanto más mayor, más, vuelve siempre el recuerdo a las vivencias que ha tenido con aquellos que ya no están. De ahí que esto probablemente lo podamos constatar todos aquellos que hacemos trabajo de campo, de ahí que muchísima gente que pasa de la iglesia, que ya no está metida, digamos, en este mundo, y sin embargo, llegando a estas fechas, tiene la querencia de volver a revisitar o los lugares o aquellas manifestaciones a las que asistió de niño, con el abuelo, con el padre, etcétera, etcétera. Y desde luego hay otra cosa que atrae, desde mi punto de vista, mucho, ¿no? Al fin y al cabo, estamos celebrando la muerte del justo, lo que decía Lope de Vega, que por culpa sino suyas quiso morir en un palo. Bien, exactamente, la sociedad siempre se ha puesto del lado de los débiles, del lado de aquella persona que le ha pasado por encima la ley, antes, ahora y siempre. Por eso precisamente también este es un periodo en el cual estamos, digamos, muy implicados. Adelante. Julio, perdóname, solamente me gustaría que 10 minutos antes del tiempo me avisase, ¿sabes? Perfecto. Si no te importa. Es que, como sabes, para mí el tiempo es sagrado. Entonces no quiero... No, es preferible, digamos, quedarnos cortos que pasar más allá. Bien, pero hay otra cosa importante, claro, hoy día, desde hace, yo creo que unos 40 años, se ha empezado a potenciar el tema de la resurrección, pero todos sabemos que antaño la Semana Santa acababa el Sábado Santo, porque el Domingo de Resurrección era otro periodo. No digo ni más importante ni menos, pero era otro periodo y la gente lo vivía de otra manera, probablemente más en relación, como hemos dicho antes, con el cosmos, con las comilonas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque el cristianismo, precisamente, porque es una religión del libro sagrado de la Biblia, pues mantiene la tradición hebrea de autoculparse de que todos los males del mundo son por su culpa. De hecho, como todos sabemos, la teoría del pecado original, pues al fin y al cabo esto es lo que recalca, ¿no? O sea, el hombre, el género humano, es el culpable del sufrimiento de Cristo. Pero no solamente eso, sino cada uno de nosotros somos culpables de todos los tormentos de Cristo. Esta es la base de la Semana Santa y de todos los ritos que después vamos a ver en la Semana Santa. El Salmo 50 está clarísimo, ¿no? Que además forma que ese es miserere, ¿no? Porque es aquello que han ido, digamos, construyendo y creando. La configuración de la semana, como decía, ¿no? ¿Por qué la Iglesia optó? Es una de las cosas que me pregunto como antropólogo. ¿Por qué la Iglesia optó por vivir en la tragicidad y sigue optando
Si algún día a alguien le interesa, le puedo demostrar cómo cada día son algunos más trágicos y se van inventando más, añadidos más a los dolores de la Virgen y de Jesucristo, o sea, añadidos continuamente todavía en el siglo XXI, bueno, y probablemente siempre, ¿no? Evidentemente, la narración de los padecimientos de Cristo, eso es el origen de la Semana Santa. Lo que tenemos aquí a la derecha, perdonadme, esto es un cuadro que hay en la Catedral de Bérgamo, es una preciosidad, ¿no? Donde está hablando evidentemente el árbol de la cruz con toda la vida de Jesucristo, pero siempre en función de su misión salvífica de crucificado. Adelante. Adelante. Sí, decía que, por supuesto, no conocemos, por más que digan, lo que es la vivencia de la Semana Santa antes del siglo IV. O sea, ahí está la peregrinación de la monja Eteria, ¿no? O Egeria. Pero simplemente dice que bien, que en Jerusalén la Pascua y la Semana Santa la celebran como entre nosotros. Ella, como sabemos todos, era del Bierzo, ¿no? De la provincia de León. Pero a partir de aquí empieza ya todo este detalle de hablar de la pasión fundamentalmente. Sin embargo, cuando empieza con más fuerza es a partir del siglo IX. ¿Por qué tenemos nosotros una cosa, digamos, común? Bueno, por los evangelios canónicos. Pero los evangelios canónicos, como todos sabemos, no dan muchos detalles. Cuando digo no dan muchos detalles, digo, no dan muchos detalles cuando nosotros hacemos trabajo de campo y vemos cómo se ha creado y se sigue creando la Semana Santa. La Semana Santa que nosotros vivimos está más cerca de los apócrifos, que bueno, como faltaban datos, empiezan iba a decir, a fabular o a contar, a enriquecer con detalles, ¿no? Muchos de ellos inverosímiles, pero la inverosimilitud viene cuando llegan los místicos y visionarios. Adelante. ¿Qué pasa? Que las visiones de los místicos son las que al final van a llegar al pueblo. ¿Cómo llegan al pueblo? Claro, al pueblo llegan a través de las órdenes religiosas. A través de las órdenes religiosas, que son las que meten todo tipo de manifestaciones, digamos, trágicas, ¿no? Trágicas. Recordamos, no estamos dando una lección de historia, cómo en el siglo XIII, con las órdenes mendicantes franciscanos y dominicos, logran encauzar la sordo penitentiae, que se empezaban a desmandar, ¿no? Y entonces logran encauzar esto y además potenciar algunas de las manifestaciones, sea a nivel de creencia, sea a nivel de práctica, sobre todo el tema de introducir en el pueblo aspectos que antes eran estrictamente monásticos, que son los flagelantes, que son pues todo ese tipo de instrumentos de penitencia, cilicios, coronas de espinas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que poco a poco se va creando un tipo de Semana Santa dirigida por la élite, que el pueblo interioriza y por eso empiezan a llamar popular. Pero vuelvo otra vez a decir, el pueblo no la ha creado, es la élite. ¿Qué pasa? Que cuando el pueblo la interioriza, cuando ya en el 18 vengan las mismas jerarquías, o sea, las jerarquías de la Iglesia Católica, que quieran erradicar todos estos fenómenos porque los consideran incluso no solamente heterodoxos, sino incluso paganos, entonces el pueblo dice, no, porque a mí me representan. Y no es por nada, pero Julio hablará de ello, Julio Grande. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de los disciplinantes. En este momento, pues sí, efectivamente, todavía, hasta antes del barroco, hay procesiones, pero hay procesiones, como sabemos, alrededor de o con las cruces, iluminadas con antorchas o con candelas, con alguna imagen, pocas, y sobre todo con estandartes donde estaban las imágenes pintadas, ¿no? Adelante. He dicho antes, en el origen de todo está San Bernardo. Recordamos
San Bernardo Abad de Claraval. Pero después, los grandes místicos que tienen revelaciones son Ludolfo de Sajonia, Ludolfo el Cartujano, con su Vita Christi. Santa Brígida de Suecia. Antes hemos visto una monja ahí arrodillada, pues a mí me llamó mucho la atención que ahora las monjas de Santa Brígida, allí en Roma, ¿no? en las Brígidas, pues todavía llevan ese casco blanco con 5 motas rojas que serían las llagas, ¿no? de Jesucristo. Santa Brígida de Suecia, pero sobre todo San Francisco de Asís, que recibe las llagas de Cristo, inaugurando una serie de llagados que ha llegado hasta nosotros. El último de los más famosos, como saben, es San Pío de Pietrelcina. Y seguro que habrá más. Santa Rita de Casia, monja agustina, estando en oración, una espina de Cristo se desprende de la cruz y ya le hace la llaga en la frente. Ahora, la más interesante, iba a decir, y curiosa, importante, es Santa Clara de Montefalco, también agustina, que cuando murió las monjas, muy curiosas, le abrieron el corazón porque decía, esta que es muy buena, muy mística, y encontraron que tenía en el corazón lo que hoy día llamaríamos los Arma Christi, ¿no? O sea, los símbolos de la pasión. Bien, a partir de aquí, como he dicho, hay una permeabilización. Adelante. Bueno, a mí me interesó esto está en la iglesia de San Bernardo en Roma, porque aquí San Bernardo ya está, digamos, pintado hacia la parte exterior como el gran fundador de la pasión, con elementos que entonces pues no estaban tan claros. Esta es una de los manuscritos de Ludolfo de Sajonia, ¿no? de la Vita Christi. Adelante. Sí. Paralelamente a las visiones, hay un desarrollo del reparto de las reliquias, todas las reliquias del mundo y más, todas las reliquias del mundo y más, relacionadas con la pasión de Jesucristo. Hombre, a mí lo que más me ha llamado siempre la atención, aquí lo tienen ustedes a la derecha, es la ampolla que hay de la sangre de Cristo en Brujas, en la iglesia de la sangre de Cristo en Brujas, ¿no? en Bélgica. Y es esta. Allí exponen esta ampolla a la adoración de los fieles y demás. Bueno, todos los demás tenemos, bueno, estos son los ángeles, como sabemos, del Ponte Sant'Angelo de Roma, bueno, no de Bernini, pero inspirados por Bernini, ¿no? Ahí está la columna de la flagelación, está la cruz, los clavos, la lanza, el paño de la Verónica, se ha estado mostrando hasta ayer por la tarde. Sabemos que la Verónica es una figura inventada, vamos, que no existe en los evangelios, pero bueno, es igual. Una cosa es lo que existe y otra cosa es para qué sirve como elemento de discurso, por ejemplo, de la Semana Santa. Y bueno, la sábana o sábanas santas, que también tienen manchas de la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, estos elementos son importantes. No sé si conviene decir aquí cuando estaban discutiendo entre franciscanos y dominicos, ¿no? Eso lo dice Sánchez Herrero en el primer congreso de cofradías que hay en Zamora. Discutían, decían los dominicos, pero vamos a ver, la sangre que cae de la cruz y que queda en el suelo de Jesucristo, ¿está también ahí la divinidad? Claro, al final el Papa dijo, se acabó. El que vuelva a hablar sobre esto, les comulgamos y se acabó. Y ya se acabó aquella diatriba. Pero bueno, yo no voy a eso. Adelante. A mí lo que sí que me interesa es esto. Es que una vez identificado que existe una verdadera cruz, según la leyenda que encontró Santa Elena, etcétera, etcétera. Es muy interesante estudiar cómo se crea la leyenda del hallazgo de la Veracruz. Una vez esto, claro, el que tenía la verdadera cruz, obviamente era más auténtico que otros que no tenían esa Veracruz. ¿Qué pasa con en este caso concreto? Que claro, las cofradías de la Veracruz, al final, van a ser las más importantes
las más importantes, y sobre todo porque también están, digamos, desarrolladas o van de la mano de los franciscanos, que como todos sabemos tienen una importancia grande. Ahí arriba ven ustedes la Santa Croce en Jerusalén de Roma, es donde está, bueno, un trozo de la cruz, están algunas espinas, está incluso el brazo de la cruz del buen ladrón, hay una serie de reliquias interesantísimas desde mi punto de vista. Esto es otro de los ángeles del Ponte Sant'Angelo, en este caso con la corona de espinas. Adelante. Lo de los ángeles, adelante, sí. Lo de los ángeles del Ponte Sant'Angelo para mí es importantísimo porque es la gran manifestación en Roma de algo importantísimo como es la pasión barroca. La pasión que llega a todo el pueblo. Estos son los mosaicos de la Santa Croce que a mí me interesan porque, claro, obviamente estamos hablando ya del 17 y 18, porque, digo, a mí me interesa porque entonces ya está configurado como todos los Arma Christi. Y después aquí, bueno, como ustedes ven, está hablando de cuando Santa Elena, después de tocar, encontró 3 cruces, como recordamos todos, y después de tocar con las 2 primeras el cuerpo de un difunto, no pasó nada y a la tercera resucitó, con lo cual no cabía duda de que esa era la verdadera cruz de Jesucristo. Digo esto porque es muy importante el desarrollo de todas estas teorías, digamos, y vivencias de la Semana Santa. Adelante. Por supuesto, la Semana Santa se crea y sobre todo evoluciona. ¿Por qué me interesa a mí hacer hincapié en todo esto? Por una razón muy simple, porque cuando ahora alguien viene y dice es que eso te lo estás inventando tú, cuando algunas cofradías renuevan aspectos que recaban de su propia historia o del entorno, y la gente dice, tú no tienes derecho porque es que eso te lo estás inventando tú, claro, como decía Machado, y perdón, que me perdonen los andaluces, también la verdad se inventa, es verdad, pero también la Semana Santa se ha inventado. Si hoy viene un señor del siglo IV, del XII, del XVIII, del XX y ve nuestra Semana Santa, dice, pues cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y sin embargo, desde el punto de vista de lo que significa la Semana Santa como revulsivo de desarrollo, de turismo patrimonial, o como decía la doctoresa, que me ha gustado mucho, ¿no? La doctoresa Patricia Monterroso, pasional, pasionista, bueno, pues esto es importante porque nosotros estamos reactualizando todo el acervo cultural que tenemos y ponerlo en clave del siglo XXI. Bueno, ya sabemos todos que los días centrales son el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, con la misa in Coena Domini o in Cena Domini, como digan, los monumentos, las procesiones y la hora santa, y el Viernes Santo, los oficios y sobre todo el Vía Crucis. Bueno, que está aquí el Giotto, eso lo sabemos todos, simplemente para decir, porque yo estoy harto de que me digan a veces colegas, ¿no? Cuando hablamos de religiosidad popular, que dicen, pero son esas cosas que no tienen valor. No, yo he puesto esto que está, digamos, conocido por todo el mundo, para decir que nosotros estamos estudiando las grandes corrientes culturales traducidas o representadas en un momento concreto. Y aquí, en Almanza, un pueblecito de León, he querido poner esta otra porque es un Domingo de Ramos donde hay una subasta de elementos y de instrumentos que va a haber a lo largo de toda la Semana Santa, entre los cuales, cómo no, están las cadenas. Adelante. Sí, esta es la cuestión. El barroco sobre todas las cosas. Nuestras Semanas Santas son hijas del barroco, del efectismo y de la exageración. Exageración que se manifiesta a todos los niveles. En las tallas, en los pasos, en las comidas y, desde luego, en las grandes procesiones, digamos, de disciplinantes. Tengo aquí este confesonario, que no sé si se ve bien, que es un poco por lo que he dicho antaño, ¿no? También es de Bérgamo, ¿no? Claro, el señor o señora que se arrodilla aquí para confesarse, ¿qué está viendo? Otra vez lo mismo, los dolores de Cristo y los dolores de la pasión. Su religión
según le explicaron en la Iglesia, está en función de esta misión salvífica, primero de Cristo y ahora de él. Por lo tanto, pues tiene que cumplir como manda, digamos, la Santa Madre Iglesia. Adelante. José Luis, 10 Sí, minutos. vale. Entonces, vete. Sí, bueno, no, vamos a hablar de música, disciplina, Vía Crucis, teatro popular y procesiones. Adelante. Sí, por supuesto la música, para mí es la centralidad. ¿Por qué digo esto? Nosotros desde el Centro de Estudios sobre Semana Santa que dirijo, con Pilar Panero, nos interesa la Semana Santa de todo el mundo, incluso de aquellos lugares donde teóricamente no hay Semana Santa, no solo la católica, la cristiana también, ¿no? Esa es la cuestión. Y ahí están la música como parte central, que a nosotros ha llegado a través de las saetas y los viacrucis. Adelante. Sí. El oficio de tinieblas, que no voy a explicar qué es, seguro que Rui Ferreira reconocerá este tenebrario. Adelante. El oficio de tinieblas, adelante. ¿Sí? Que el de Oporto es más que genial. Adelante. Que se perdió con el Vaticano II, se ha vuelto a recuperar otra vez en varios lugares como seña de identidad semanasantera, el gran rito universal de la Iglesia en clave local. En este caso es Masilla de las Mulas, donde hacen una procesión, donde llevan las carracas, matracas, etc. Adelante. Los monumentos o sepulcros impresionantes, como nosotros sabemos que desde el siglo XV y XVI, lo dicen los viajeros, ¿no? Hay cuerpos de guardia que están digamos, haciendo guardia santísimo. En este caso es de Sepúlveda. Adelante. Quiero llegar al final. Sí, adelante. Bueno, los famosos monumentos, aquí está. El tema del Via Crucis, el Calvario, que es impresionante. Este es de Francavilla Angitola, en Calabria, donde Franco Torquia, digamos, ha sido mi mentor y el que me ha enseñado todo esto. Es interesantísimo. ¿Por qué? Porque al final es la última pasada de la devoción pasionista a través del Vía Crucis con Leopoldo de Porto Mauricio. Ya sé que hay muchas teorías de origen, cuando convence al Papa para que haga el del Coliseo. Adelante. Sí. Desde luego los disciplinantes. Julio hablará. Digo que se recuperan posteriormente, después de que el Papa dijo ya está bien de todos los desórdenes que están causando. Sabemos, lo siento si a alguien no le gusta, que el mismísimo San Vicente Ferrer está acusado de haber dirigido sus tropas de disciplinantes contra algunos elementos que él no consideraba católicos. No digo más, pero que se relanzan a raíz de la famosa bula Vive Vocis Oráculo de Paulo III, de 1536. Esta es de Bercianos de Aliste. Adelante. Bueno, los disciplinantes, que los viajeros dicen, pero ¿a qué viene tanta carnicería? Si la mayoría de las cosas son simplemente para aparentar. Pero eso lo dicen los viajeros que vienen a España. Y también el Montaigne, cuando va a Roma, aunque el padre Isla dice, no, es que ahí van los mozos, ¿sabes? Para enamorar a las mozas, pues se zurran bien, ¿no? Por supuesto que las procesiones tienen una centralidad total en la cual, importante, la procesión es fundamentalmente el lucimiento de cofradías, desde el punto de vista turístico. Resemantizan los recorridos, es manifestación de poderes y, por supuesto, es la base del turismo. Adelante. Aquí tenemos la Semana Santa. Sigue. Esto es Braga. Si no, pues Ruiz nos lo dirá. Adelante. Sí, bueno, y aquí vete pasando, porque estas son todas las grandes imágenes. Perdonad que ponga las sigue. Las de Valladolid sigue, porque para eso estamos acá, sigue, con las grandes imágenes, sigue. ¿Sí? Y sobre todo el último descubrimiento que hice el 2019, que son estas de Molfetta, que son de una belleza clásica impresionante. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, iba a decir, devotos de la Semana Santa, como la Semana Santa se celebra en todo el mundo igual, el mismo día, a veces no conocemos cosas que deberíamos conocer. ¿Sigue? ¿Sigue? Los papeles de género. Adelante. Esto es Bercianos, adelante. La inculturación infantil que he dicho antes, sigue. ¿Sí? Los desenclavos, sigue. Esto es importante porque es una muestra del 18 fabulosa. Sigue. Sigue.
Bueno, este es el de Bercianos, adelante. Sí, y ahora está empezando a ponerse de moda lo que llaman el enclavamiento, o sea, el subir a Cristo a la cruz en un acto público precioso en Nava del Rey, ¿sigue? Donde, como hoy día estamos en el barroquismo total, donde hacemos como que lavamos al Cristo con vino, está prohibido porque es una imagen importante, sigue. Le subimos a la cruz, sigue para después, al día siguiente, bajarle. Y aquí empiezan las grandes procesiones del Santo Entierro. Bueno, este es de Lecce Puglia, este es de Giornata Calabria, sigue. Hay preciosísimos, he dicho antes, esta es la procesión de la sangre de Cristo, de Brujas, no es de Semana Santa, pero visto así, a que podría serlo. Sigue. Y desde luego, lo que quiero decir, que estamos ya hablando de conclusiones, es esto. La Semana Santa está sometida a continuos vaivenes. Hay un sustrato de larga duración, que es lo que hay que cuidar. Las cofradías y los cofrades, porque el día que esto desaparezca, se acabó la Semana Santa. No es un fenómeno que se pueda poner, digamos, en marcha con extras. No. O se vive o no se vive, ¿no? Y por supuesto, la Semana Santa tiene unos intereses religiosos, la base, pero fundamentalmente identitarios, sociales y económicos, ¿no? Por ejemplo, en España sigue, después de la Guerra Civil, adelante, esto siguió a tope, pero al final, ¿cuáles son mis conclusiones? El origen común, la base del origen común es que está poniendo en contacto millones de gente que lo vive. Antes han hablado de todos los países de Europa donde esto se celebra. Yo he tenido la suerte de estar en Malta, en Gozo y en Malta. Es una belleza también impresionante, ¿no? ¿Qué pasa? Que, como dijo en la inauguración la doctora Andújar Torrejón, estamos hablando de que sobre el sustrato común vamos a una identificación. La fotografía de aquí al lado, de Franco Torquia de Francavilla, estamos hablando de una imagen de unas señoras que están viviendo una Semana Santa, probablemente el desenclavo y posterior entierro de Cristo, en Francavilla, en Calabria, como he dicho antes, ¿no? Sí que me gustaría decir una cosa. Cuidado, hoy día hemos empezado a copiar unos de otros. Y pensando que nadie nos conoce, estamos llegando a un overbooking de manifestaciones copiadas. Y para el que no es muy de dentro, es que al final ya es que le da igual. Con lo cual estamos perdiendo, adelante, las particularidades. Aquí tienen ustedes un crucifijo de la escuela de Serra, San Bruno, Serrese, ¿no? Son unas maravillas de escultura. La potencialidad que tiene Caminos de Pasión, que tiene este grupo que habéis creado, creo que es impresionante, porque puede, cuando digo controlar, poner en común diferentes lugares y distintos lugares para crear también desde Caminos de Pasión nuevos lenguajes que lleguen también a todo el mundo. Adelante. Y con esto acabo, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de hacer patente la plurisemia de este periodo. Desde Caminos de Pasión, lo que tienen que hacer es buscar la manera de poner, digamos, de llamar la atención sobre cada elemento, el mejor elemento que haya en cada lugar que pertenezca a la plurisemia. Entre otras cosas, porque yo sigo pensando que la Semana Santa tiene que contar con un buen constructo teórico y, desde luego, práctico para seguir siendo el gran revulsivo del patrimonio cultural. Para unos es cultura, para otros es simplemente religión y para algunos también peregrinaje. Esto es una de las procesiones más interesantes que estudió el profesor Michele Batalla en Serra San Bruno, ¿no? Que es la procesión del desenclavo y el Santo Entierro. Y con esto, adelante. Muchas gracias a todos. He querido poner esta última diapositiva para despedirme. Esto es Zamora, donde tienen claro toda la gran polisemia. Esto, por ejemplo, en Valladolid no se daría.
pero Valladolid es una Semana Santa estructurada en el nacionalcatolicismo. Esta otra es mucho más antigua y viene de atrás. Y el comer, beber, rezar y practicar no están reñidos. Perdón, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, yo creo que nos has hecho un repaso por tanto los elementos teóricos como por una visión de cuál es la realidad de la Semana Santa en muchas latitudes y de muchas perspectivas, y también enmarcarnos cuáles pueden ser las líneas de futuro en las que podemos trabajar conjuntamente.